el 11M siempre remueve una cosa mucho más política, y es que en el 11M lo que pasó, y creo que es algo insólito, que el presidente del gobierno mintió sobre un atentado que acabó con la vida de un montón de personas, pues para básicamente salvarse el culo políticamente. Hoy, de hecho, Maldita hace un artículo muy guay repasando los bulos y desinformaciones sobre el 11M. Por ejemplo, una de las que yo siempre había escuchado, y me llamó la atención que no fuera así, ¿no? Y seguro que muchos y muchas de vosotros también lo habéis escuchado, es... No, es que el 11M cambió el resultado electoral, cuando realmente las encuestas ya daban que el resultado iba a estar muy ajustado. O sea, que no... Que sí, que el 11M evidentemente tuvo influencia, pero que no fue algo tan determinante ni que volcara unos posibles resultados. Aquí, como os digo, en maldita.es hace una recopilación muy interesante sobre bulos y desinformaciones sobre el 11M. Dice, el 11 de marzo de 2023 se cumplieron 19 años de la explosión de 10 bombas en 4 focos en Atocha, Santa Eugenia y El Pozo en Madrid. Este atentado, que es el mayor hasta la fecha de España, desde que se produjera y hasta el día de hoy, ha sido foco de bulos y desinformaciones que vuelven a circular una y otra vez. Como el 11M fue ETA, 20 años de un bulo y un engaño masivo. Ahora, prácticamente nadie se atreve a decir taxativamente que el 11M fue ETA, pero sí que sigue habiendo muchos medios de comunicación en los que se dice 19 o 20 años desde el atentado, y seguimos sin saber la verdad, seguimos sin saber lo que pasó, cuando la realidad es que sí sabemos lo que pasó, ¿no? Dicen, no, Pedro J. Ramírez no ha reunido pruebas que involucren a Marruecos, a ETA y al PSOE en los atentados del 11M. Es otro bulo antiguo que vuelve, porque ya sabéis que aquí la conspiración siempre nos gusta muchísimo. Pedro J. dice que ha conseguido por fin reunir todas las pruebas que involucran a Marruecos, a ETA y al PSOE en los atentados del 11M, dice una cadena que circula cada poco tiempo por WhatsApp, que además afirma que Pedro J. sigue siendo director del Mundo y José Luis Rodríguez Zapatero presidente del gobierno. Muy bien, esos bulos, Pero el propio Pedro J. ya afirmó en un contenido publicado en El Español en febrero de 2017 que se trataba de un bulo. La cadena asegura que el exdirector del Mundo había conseguido probar que los atentados del 11M se llevarían a cabo en esa fecha para poder disfrazarlo de castigo islamista Aznar, y que así el PSOE ganase las elecciones, que era lo que más le interesaba a ETA. Sin embargo, como ya os contamos, no hay ninguna prueba de que sucediera. Claro, era lo que más le interesaba a ETA, que fue justo entregaron las armas bajo el liderazgo de Zapatero, ¿verdad? No, Cayetana Álvarez de Toledo no era la jefa de gabinete de Acebes durante el 11M. Decían por aquí, a que no sabéis quién era la jefa de gabinete del exministro del Interior Acebes cuando pasó lo del 11M y nos dijeron que fue ETA, Cayetana Álvarez de Toledo. Con mensajes como este llevan difundiéndose desde 2019 contenidos que afirman que Cayetana Álvarez de Toledo, exdiputada, bueno, ahora diputada otra vez del Partido Popular, fue jefa del gabinete del ministro del Interior Ángel Acebes durante el 11M, pero es un bulo. Álvarez de Toledo se convirtió en jefa de gabinete de Acebes en 2006, cuando este ya no era ministro del Interior. Otro documento también, por ejemplo, cuidado con el tuit de Espiga Roja 19 sobre conmemorar el 11M como inicio de la Revolución Social Española. Es una cuenta troll, decía este tuit, y si empezamos a conmemorar el 11M como inicio de la Revolución Social Española, comienza así el mensaje de un tuit en la cuenta @espigarroja19, que se está moviendo como real, pero el perfil que lo ha publicado es una cuenta troll que se hacía pasar por militante de Podemos. Como ya os contamos en maldita.es, actualmente la cuenta no existe, pero como vemos sus mensajes continúan difundiéndose. Y además de esto, y justo el diario.es lleva una noticia, una exclusiva, que es esta: un informe secreto de la Ertzaintza detalla cómo Aznar movilizó al CNI para vincular a ETA con el 11M. El documento confidencial, elaborado un día después del atentado, recoge cómo el gobierno intentó buscar vínculos entre ETA y Al-Qaeda antes de las elecciones, porque si esto no se conseguía, decían, todos se iban al paro. Lo cuenta Iker Rioja Andueza en el diario.es. Los servicios antiterroristas de la Ertzaintza elaboraron el 12 de marzo de 2004 un informe secreto con el código 101 el 04000250 y bajo el título Repercusiones del atentado de Atocha, en el que explicaban que el gobierno de José María Aznar movilizó a los espías del Centro Nacional de Inteligencia, del CNI en Euskadi, para buscar informaciones que relacionaran a ETA con la autoría de la masacre ocurrida en Madrid 24 horas antes. Un confidente de la policía vasca en la capital de España
trasladó que el ejecutivo del PP estaba intentando por todos los medios relacionar a ETA con los árabes hasta después de las elecciones generales, que iban a tener lugar 48 horas después. Si esto no se conseguía, decían, todos se iban al paro. Se puede leer en el documento confidencial esta frase, al que ha tenido acceso el diario.es Euskadi, y que evidencia que las maniobras para manipular la opinión pública se pusieron en marcha inmediatamente después del ataque. El informador, con apodo Zulo, tenía la calificación más alta como fuente en la base de datos de la Unidad de Información y Análisis, UIA, las siglas que tenía por entonces el equipo antiterrorista de la policía vasca, que también ha sido AVCS, DAI y ahora OCI. La Ertzaina, al menos en aquella época, manejaba una escala de 3 niveles para clasificar sus confidentes: A para los mejores, B para los intermedios y C para las personas menos fiables. Zulo era del tipo A. En cuanto a la fiabilidad de las revelaciones, medida también en la escala de A, B y C, recibió una B porque la información decían que trabajarla un poco más. Dicen que el reporte está escrito íntegramente en mayúsculas, que es como trabaja la UIA, está elaborado a las 10:15 del 12 de marzo con prisa a tenor de los abundantes errores de redacción. El más relevante, que obligó a hacer una corrección posterior, es que llamaba Al-Qaeda a Al-Qaeda, la organización yihadista más activa en aquella época, que arrancó 2 años y medio antes con el 11S en Estados Unidos. Por aquel entonces, la UIA estaba volcada en la lucha contra ETA y su entorno y tenía nula especialización contra este tipo de terrorismo. De hecho, en aquel entonces, cuando Aznar llamaba a los directores de los periódicos, que esto es algo que han contado las propias víctimas, ¿no?, de ese engaño, intento de engaño en algunas ocasiones, engaño en otras muchas, diciendo que había informaciones suficientes y que ya estaba claro que había sido ETA. Muchos directores de esos medios se lo creyeron, otros no, otros en aquel momento, hay que recordar también a los que decían que por el modus operandi y gente, periodistas que llevaban muchos años sufriendo y cubriendo atentados de ETA, no podía ser ETA, pues por muchas cosas y muchos detalles que se vieron en ese atentado. Sin embargo, hubo otros muchos que, como os digo, pese a que todo parecía indicar que no era ETA, se creyeron al presidente del gobierno, un presidente del gobierno que todos pensaban no iba a mentir en algo tan grave como es el mayor atentado que ha habido en suelo europeo y en suelo español, ¿no? Entonces, siguen por aquí y dicen el informe, que lo podéis ver también en el artículo del diario.es, como veis. Tras el atentado de Atocha, personas relacionadas con el CNI en Gasteiz fueron movilizadas para buscar informaciones que relacionara a ETA con Al-Qaeda. Esas personas sabían desde el mediodía que había un coche con explosivos y algún documento árabe. Según transcurría el día, empezaron a buscar una página web de origen italiano que podía comentar la relación de ETA con organizaciones árabes. Sobre las 8 de la tarde, aproximadamente, una de estas personas de Gasteiz habló varias veces con el periodista de Madrid de apodo Zulo. Este periodista le indicó que el gobierno de Madrid está bastante dolido porque sabían que no había sido ETA y si Al-Qaeda, que había que intentar por todos los medios relacionar a ETA con este informe. Repercusiones del atentado de Atocha, información recibida, decía este informe secreto, como os digo, de la Ertzaina, que explicaba que el gobierno de José María Aznar movilizó al CNI en Euskadi para relacionar a ETA con Al-Qaeda. ¿Qué dice el informe confidencial? La Ertzaina explica que tras el atentado de Atocha, personas relacionadas con el CNI en Gasteiz fueron movilizadas para buscar informaciones que relacionaran a ETA con Al-Qaeda. La policía vasca indica que estas personas, es decir, los servicios secretos españoles y por lo tanto el gobierno, sabían desde el mediodía del 11M que había un coche con explosivos y algún documento árabe, en referencia a la furgoneta localizada en Alcalá el mismo día 11, con 7 detonadores y una cinta con versos coránicos, no pistas que condujeran así a ETA. Era tal el interés por buscar nexos que, según transcurría el día, empezaron a buscar una página web de origen italiano que podía comentar la relación de ETA con organizaciones árabes. El CNI en ese momento contactó con Zulo a las 8 del 11 de marzo, el mismo día del atentado. Hablaron varias veces y el confidente, que también tenía contactos en la Guardia Civil, reportó después a la Ertzaina que el gobierno de Madrid está bastante jodido porque sabían que no había sido ETA y sí Al-Qaeda. El hecho de que el gobierno de Aznar señalara a ETA, motivo que el Endacari
motivó que el Endacari, entonces Juan José Ibarretxe del PNV, realizara una dura declaración en las primeras horas de la mañana del día 11 contra esta organización, a cuyos integrantes llamó alimañas. No son vascos, dijo, son simplemente asesinos, declaró con contundencia. Más tarde, el ya entonces líder de la izquierda abertzale, Otegi, negó en una rueda de prensa que ETA estuviera detrás de la matanza de Atocha por el modus operandi y por sus objetivos. Explicó también que la hipótesis más lógica era la del yihadismo y lo relacionó con el apoyo de España a Estados Unidos en la guerra de Irak, contra la que tanta gente se movilizó. Lejos de pedir perdón, nunca han pedido perdón en el Partido Popular. De hecho, hoy a Cuca Gamarra, que tenía una rueda de prensa del Partido Popular, le han preguntado por este tema y fijaos lo que ha contestado. Muchísimas gracias. Yo creo que hoy es un día, se cumplen 20 años de un día muy duro para la sociedad española y para la democracia española. Y por lo tanto, comparto absolutamente que hoy no es el día para que se dediquen a atacar a quien en aquel momento estaba al frente del Gobierno de España y con ello a todos aquellos que tuvieron que afrontar esos días. Hoy no es el día, dice, hoy no es el día, ¿verdad?, para pedir perdón, hoy no es el día para decir nos equivocamos, hoy no es el día para decir, mira, nos importaba más ganar las elecciones que los muertos de Atocha, porque es lo que ocurrió, los asesinados de Atocha. Y pues en nombre de este nuevo gobierno pido perdón porque no estoy de acuerdo con todo lo que allí ocurrió, pero claro, no te puedes meter hoy en día, ¿verdad?, con el liderazgo de José María Aznar, porque si no probablemente, Cuca, no estarías ahí. Es triste, la verdad, que hayan pasado 20 años y no hayan pedido perdón por lo que fue una de las mayores mentiras, si no la mayor mentira en lo que llevamos de democracia. Creo que nunca antes, y espero que nunca más, un presidente del gobierno ha llamado a directores de los medios de comunicación para mentirles sobre la autoría de un atentado, del atentado más grave en la historia de nuestro país. Decís por aquí, yo estaba sola sin amistades de izquierdas y tras ver cómo nos mentían fui a manifestarme a la sede del PP sin que me llegara ningún mensaje de nadie. Era cabreo puro y duro, dice TV Zurda por aquí. Es que es acojonante, hoy no es el día, no habéis encontrado un día en 20 años. No habéis encontrado un día en 20 años para pedir perdón, eso es lo triste. Eso es lo triste. No habéis encontrado un día en 20 años para llamar a esos directores de medios de comunicación, mentirles para retiraros de la vida pública, que es lo mínimo que podía hacer José María Aznar después de soltar esa mentira tan gorda que dices tú. Joder, si nos mienten para manipularnos con algo tan grave como es el 11M, ¿con qué no te van a mentir y con qué no te van a intentar manipular? No tienen límites esta gente. Una piensa que en la maldad siempre hay un límite, ¿verdad? Y que en la mentira siempre hay un límite y que, hombre, al Partido Popular también le habrán dolido esas víctimas, ¿no? Y luego se da cuenta de que no, de que para ellos todo, absolutamente todo, es un instrumento para manipular a las masas y ganar unas elecciones. Decís por aquí, recuerdo la marcha de Palma, de las más multitudinarias en las que he estado. Es que es acojonante, es que verdaderamente me cuesta pensar que en ese momento no desapareciera el Partido Popular. Claro, luego dicen, no, es que luego, años después, al Partido Popular le condenaron al Partido Popular como partido, recordemos, el único partido al que han condenado como organización criminal, como partido, no ya personas individuales. Y dices, claro, pero si es que son capaces de utilizar incluso un atentado, ¿cómo no van a ser una organización criminal? Por supuesto que lo son. Spanish Revolution.